buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizar nuestra programación de Megavisión AM desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros, donde estamos desde luego llevándoles a ustedes los pormenores del acontecer, no solo de nuestro país, sino que también del mundo entero, y específicamente hoy en día que existe mucha preocupación en torno al creciente número de contagios, nuevamente por una cepa que ha sido descubierta, cuya mutación se da precisamente a partir de la que ya en un principio hemos conocido como coronavirus o COVID o SARS-CoV-19. Una situación que desde luego está poniendo en preocupación intensa a las autoridades. Esta mañana los titulares de los periódicos, el diario El Salvador dice: nuevas cepas de COVID-19 generan más restricciones. Lo cierto es que en nuestro país ya se establecieron ciertos parámetros para evitar precisamente el, ingreso de personas que provienen del Reino Unido y de algunos países de Europa. Una situación que desde luego los está dejando nuevamente en la discusión legal, sobre todo por la, opinión que han expresado algunos juristas sobre las restricciones que en algún momento se le estarían dando a aquellas personas y especialmente salvadoreños que estarían ingresando al país de estas naciones. Así es que ese es el tema que vamos a tener hoy en día. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien nos vamos a poner precisamente al tanto sobre esta nueva cepa de coronavirus que se ha presentado en el mundo. Vamos a hablar también de las características que distinguen esta situación, la verificación del cumplimiento de protocolos sanitarios, entre otros aspectos. Ministro, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días. Buenos días, un placer poder estar acá, dar información sobre cuáles son las última evidencia científica que está suscitándose a nivel internacional y cuál es la situación de esta enfermedad y el desarrollo de nuestro territorio. Ministro, lo dije anteriormente que en Megavisión nos sentimos comprometidos precisamente por colocar esta plataforma de opinión periodística al servicio de la orientación y la educación que debe de tener el salvadoreño precisamente para, de alguna manera, contener lo que podría ser una segunda oleada de contagios de COVID-19. Ahora se conoce de una nueva cepa, se están presentando de alguna manera estadísticas preocupantes. ¿De qué estamos hablando, ministro? ¿Qué es esto de la nueva cepa? Sí, estamos ante una situación en la cual pues las características de esta enfermedad, las características en general de los virus son a sufrir mutaciones. De hecho, los coronavirus son uno de los virus que más mutaciones suelen tener, y esto tiene relación a la adaptación que está sufriendo el virus en diferentes territorios. Como nosotros sabemos bien, el huésped definitivo por el momento de este coronavirus es el humano, y dentro de sus acciones como para mantener esta supervivencia, el virus se va adaptando a ciertas áreas geográficas, se va adaptando a ciertos grupos poblacionales, a cada característica del huésped. Y precisamente lo que se está observando pues en este cambio, en esta situación, es una mutación específicamente en una de las proteínas S-Spike, que ha sido definida como la 501, y esto precisamente lo que hace es facilitar esa adherencia del virus a la célula humana, lo cual facilita esa transmisión o lo vuelve más fácil de transmitir hasta un 70%. Esto se realiza a través de los receptores que se conocen como AC2, y con lo cual esta mutación o este cambio en la estructura viral está generando
pues alarma a nivel internacional, porque de esta manera deben tomarse medidas. Hemos visto de alguna manera recomendaciones en las cuales diferentes organizaciones, diferentes países están tomando acciones y que van muy enfocadas a una de las principales que la Organización Mundial de la Salud siempre emitió, y fue retrasar la llegada del virus. En este caso no estamos retrasando la llegada del virus, sino que estamos retrasando la mutación que ha sufrido este virus por razones muy específicas de cada uno de los países. Ahora, ministro, ¿esto es más agresivo, es más fuerte o es más fácil de contagiarse? Yo creo que esa es una pregunta clave, porque muchos al hablar de una nueva cepa es como, uy, ¿verdad? Viene más duro esto, más fuerte, esto sí me puede matar. ¿O es, qué significa esto? Realmente lo que estamos ante este cambio, esta mutación, es que el virus es mucho más fácil de transmitirse. Okay. Tiene una facilidad de contagio mucho mayor. No es que sea más agresivo, o sí. Es correcto, no se ha demostrado que tenga incrementos en la mortalidad, no se ha demostrado que sea esto mucho más agresivo, sin embargo sí más fácil de transmitir. Nosotros sabemos que de alguna manera si una persona ha desarrollado coronavirus, puede llegar a transmitirle la enfermedad de 2 a 5 personas. Ahora imaginémonos que en esta mutación que está teniendo el virus, esto tiene mucho más capacidad, casi de 70% más. Estaríamos hablando que puede llegar incluso hasta 10 personas por cada uno de estos salvadoreños o cada una de las personas que ha adquirido la enfermedad al presentar esta mutación en específico. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado, ministro. No sé si esto va a concatenar precisamente la misma visión de países como los nuestros, en donde se está de alguna manera observando el fenómeno creciente de una forma también preocupante. Por lo menos eso escuché el fin de semana, que usted tuvo una conferencia de prensa junto con la comisionada presidencial de gabinete. Pero la OMS llama a la calma ante este tipo de mutaciones y dice que no hay evidencia de que la nueva cepa que se ha conocido en Reino Unido cause una infección más grave. Es correcto. La Organización Mundial de la Salud está ante el manejo y ante la información en los diferentes medios, y de hacerlo de manera oficial y en base a la evidencia científica, pero tenemos que comprender algo muy importante. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud está dando esa evidencia en la cual no se ha demostrado que tenga mayor mortalidad, y que debemos de tener calma ante esta situación para que no se genere de alguna manera alarma, descontrol, desinformación, que todos hemos sido pues testigos de cuánta desinformación ha circulado en estos últimos meses a causa de esta enfermedad. También la Organización Mundial de la Salud de alguna manera siempre recomendó retrasar la llegada del virus con un objetivo, y ese objetivo de retrasar la llegada del virus no era pensar que en algún momento se iba a poder evitar el ingreso de esta enfermedad en uno de los territorios, sino que de esta manera se lograran preparar los sistemas de salud, de esta manera se lograra disminuir la cantidad de población que podía llegarse a ver afectado. Y en ese marco todos conocemos los efectos o las características de estos virus para generar mutaciones, para generar cambios que obedecen a su adaptación. Entonces no se trata de alarmarse, pero sí se trata de poder limitar el desarrollo de esta enfermedad, y ante una mutación que tiene mucha más facilidad de transmisión, ante una situación en la cual el país, en nuestro país particularmente, nos encontramos con una cantidad favorable de casos a vísperas de una llegada de vacuna, la cual nos va a generar inmunidad y por supuesto nos disminuiría la posibilidad de desarrollar esta enfermedad, pues vamos a hacer todo lo necesario para que se retrase la mayor parte del tiempo, porque entre más rápido llegase esa nueva mutación a nuestro territorio, más facilidad de transmisión puede existir y por supuesto más cantidad de complicaciones y letalidades podrían llegar a desarrollarse. Ministro, usted acaba de utilizar la pregunta que precisamente iba a hilvanar con la siguiente apreciación. Esta mutación, ¿cómo saber que va a llegar a nuestro país? Yo recuerdo que la Universidad de El Salvador, no sé si estoy hablando cosa diferente,
una investigación de la Universidad de El Salvador hace 2 o 3 meses, creo que en el contexto de la situación crítica que teníamos, hablaba precisamente de que este virus tenía, digamos, otras características casi de las que estamos hablando hoy en día. Pregunto, ¿cómo saber que este nuevo virus con esta mutación va a entrar al país? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo detectarlo? Es una situación pues bastante fácil de identificar. Primero porque la enfermedad tiene una facilidad de transmisión que hemos comentado, que hemos mencionado constantemente, y solo es cuestión de tiempo para que ciertas mutaciones, ciertas variaciones vayan llegando a los diferentes territorios. Es por eso que todos los países o la mayoría de países han tomado a bien realizar pruebas de laboratorio, en este caso las PCR o las diferentes pruebas que ellos han considerado convenientes para evitar la llegada de personas que puedan padecer esta enfermedad, porque sabemos que en cada una de las áreas está circulando algún tipo de coronavirus con ciertas mutaciones específicas, unas más transmisibles que otras, y eso es importante. Ahora, de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a tener cualquier variante o cualquier mutación de esta enfermedad, y esto pues de alguna manera facilitar, en el caso de esta mutación en particular, la transmisión. Varias personas nos dicen, bueno, pero si al final es probable que llegue, si es normal que llegue, ¿por qué tomar medidas ante esta situación? Porque precisamente no es lo mismo tener un tipo de coronavirus que está dentro de sus facilidades de transmisión, pero no 70% más, como lo está presentando esta mutación, a que no pongamos ninguna medida de control y esto facilite la transmisión. Ahora, la Universidad de El Salvador, déjame mencionarte, no es la única que realizó esta investigación, es más, gran parte del equipo, gran parte del apoyo que se tuvo fue por parte del Instituto Nacional de la Salud. Entonces, precisamente conocemos ese proyecto en el cual se realizó toda esta investigación. Los equipos y toda cierta logística fue proporcionado por el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de la Salud, con lo cual se hizo la secuenciación de SARS-CoV-2 en apoyo de la Universidad El Salvador, con la parte del Departamento de Virología, y precisamente se identificaron ciertas mutaciones y ciertas variantes en nuestro país. Sin embargo, no está la variante, esa mutación específica, que es la que mencionan y la evidencia científica del Reino Unido. Entonces, ¿por qué es importante comprender eso? Y lo vuelvo a traer a la mente. No se trata de que de alguna manera nosotros no sepamos que pudiera llegar en algún momento esta nueva mutación, o que el virus no va a cambiar o no se va a adaptar. Sabemos que eso va a suceder, pero si logramos retrasar la mayor cantidad de tiempo una variante, una mutación de este virus en su adaptación, que tiene mayor transmisión, por supuesto vamos a tener una protección para la población salvadoreña mucho más tiempo, y más en el contexto que estamos a futura o a las vísperas de la llegada de la vacuna, que generaría esa inmunidad y por supuesto protegería el resto de la población que sigue siendo susceptible. Al tener 43.000 casos, un poco más de 43.770 casos, nosotros tenemos cerca de 6.5 millones de salvadoreños que pueden ser susceptibles. Entonces es importante aplicar todas las medidas necesarias para que esta enfermedad pueda evitar esa transmisión de persona a persona. Y si parte de esas medidas es retrasar la llegada de una de las variantes de este virus o de una mutación de este virus que tiene 70% más de transmisión, pues vamos a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Ministro, la tendencia que tenemos de nuevos casos hoy en día no hace presumir, pues entonces, que sea por esta mutación, sino que es digamos, un resultado del desorden en el que hemos entrado de nuevo nosotros con el tema del protocolo, ¿no? Es correcto. Parte de las situaciones que han favorecido a que la cantidad de casos se incremente tiene que ver mucho con el relajar las medidas, con el incumplimiento de los protocolos. Debemos comprender que esta enfermedad tiene una característica, y es que la única manera o una de las maneras más fáciles son los aerosoles, son estar en ambientes cerrados, son estar expuestos ante otra persona, y precisamente cuando la enfermedad puede cursar asintomático. Entonces, el hecho de estar en diferentes aglomeraciones, el hecho de asistir a bares, a discotecas, a restaurantes, a lugares cerrados,
que nosotros consideraríamos que no tienen un riesgo, realmente es una de las mayores exposiciones que estamos teniendo ante esta enfermedad. Por eso nosotros siempre pedimos a la población que cumpla los protocolos de bioseguridad, pero más que cumplir los protocolos, más que utilizar las mascarillas, es evitar esas aglomeraciones que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Precisamente esas son las aglomeraciones, esas son las condicionantes que pueden facilitar. Por eso llamamos mucho a ciertos sectores, y en específico a los alcaldes de las diferentes municipalidades, que evitemos generar este tipo de actividades, que evitemos generar esa tentativa a la población en las diferentes plazas y municipalidades, porque precisamente eso condiciona o facilita de alguna manera esa transmisión de persona a persona. Hay una decisión como gobierno que se dio a conocer el fin de semana por parte del presidente para restringir precisamente a aquellas personas que vienen de estos dos países o de Europa y Reino Unido, que en algún momento pues es ahí donde se ha conocido de estos nuevos casos. ¿Es esto el preámbulo de nuevas restricciones que podemos en algún momento tener, no solo a nivel de decisiones de ingresos, sino que también internas, ministro? Debemos comprender que pueden ser una opción. Yo no quisiera que la población salvadoreña estuviera ante una situación como que la que se vivió anteriormente. Comprendo lo difícil que es. Es una situación a la cual no estamos acostumbrados, pero estamos con 295 casos confirmados, el último, y sigue subiendo. Y si ustedes pueden ver, esta no es una decisión solo de El Salvador, esta es una decisión que se ha dado en Holanda, Bélgica, Alemania, Corea del Sur, Suiza, Arabia Saudita. Muchos países están tomando decisiones en la manera de que la cantidad de casos se siguen incrementando. Esto no se trata de una enfermedad convencional, esto no se trata de una simple gripe, esto se trata de una enfermedad que ha puesto a los mejores sistemas de salud en aprietos y que está ahorita, en este momento, generando muchas complicaciones a nivel de todo el mundo. Es por eso que debemos comprender que todas las medidas necesarias para poder proteger o limitar esa transmisión de persona a persona se deben de tener a disposición, se deben valorar. Ha sido difícil, pero en el contexto de todas las intervenciones, de todas las decisiones que en su momento fueron oportunas y acertadas, el país se encuentra con una situación bastante favorable en la cantidad de casos. No quiere decir que esto no pueda cambiar, no quiere decir que esto no se pueda salir de control. Es por eso que necesitamos que la población cumpla y es por eso que necesitamos que se tenga las herramientas a disposición del Ministerio de Salud que están estipuladas en la ley del Código de Salud para poder implementar todo lo que sea necesario en el contexto de control ante esta pandemia de COVID-19. Perdón un poco por la insistencia, pero el propósito del programa es dejar en claro cómo está la situación y cómo se está manejando. ¿Existe la posibilidad de cerrar por completo el aeropuerto? Podría existir la posibilidad ante el contexto de que esta cantidad de casos se incremente, de que estas variaciones o que estas mutaciones en el virus sigan suscitándose. Esa es una de las herramientas que se podrían tener, ya se ha aplicado en algún momento. Nosotros estamos evidentemente haciendo la limitación a 2 países en los cuales está verificando nueva evidencia científica y por supuesto en los cuales de una manera responsable y acertada se le está dando protección a la población. Repito, esto hay que tenerlo muy claro y por eso le pongo el contexto de los países que están haciendo o tomando estas decisiones al mismo tiempo del país El Salvador, porque se trata mucho de desinformar a la población y realmente lo que el presidente Bukele siempre ha buscado para la población salvadoreña es salvaguardar la salud y la vida. Claro. En ese sentido, no solo El Salvador está tomando esa decisión, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Arabia Saudita, han cerrado Italia, sus fronteras, han limitado, han cerrado sus fronteras ante la llegada de viajeros que provienen de estas zonas específicas donde se está identificando mutaciones. Ok, ¿un salvadoreño que provenga de esa zona no puede entrar al país? En ningún momento se limita la llegada de salvadoreños. Todos hemos visto cómo se ha utilizado esta información para generar desinformación, para generar
conflicto, pero todos sabemos que en ningún momento se limita la llegada de los salvadoreños al territorio, con lo cual se toman las intervenciones correspondientes por parte del Ministerio de Salud ante este tipo de situaciones. Debemos conocer que la cantidad de viajeros que provienen del Reino Unido y de Sudáfrica a nuestro país es una cantidad bastante reducida, con lo cual se está generando esta decisión en la cual se protege a la población. Sabemos que no va a ser perfecto, sabemos que no hay un manual para manejar la pandemia, pero todas las decisiones que competan a proteger la salud de los salvadoreños, a proteger el desarrollo de esta enfermedad y que de alguna manera genere complicaciones en nuestro país, se van a decidir. Debo aclarar, no es primera vez que nosotros hemos tenido protocolos en los cuales se realizan traslados de salvadoreños o se realizan controles. Quiero recordarles al inicio de la pandemia, las salvadoreñas que estaban en Wuhan, las cuales fue todo un proceso, pero al final esa es una muestra de que en ningún momento se le ha negado el ingreso a los salvadoreños. Debido al incremento y al alza de casos de COVID-19 en la Asamblea Legislativa, ya se comienzan a escuchar algunas voces que piden precisamente a la Sala de lo Constitucional que pueda dirimir ya la situación del entrampe en que se encuentra el tema de las herramientas pertinentes para poder de alguna manera controlar esta situación, ministro. ¿Se sumaría usted también a esta petición o cuál es en sí, digamos, la actuación legal que tiene para tomar decisiones que en algún momento deben de tomarse para evitar que esto se nos salga del control? Por ejemplo, digamos, el cierre de algunas áreas de territorio para controlar aquellos nichos de casos fuertes que podrían estarse generando. El cierre de bares, discotecas, etcétera, ¿no? Nosotros, más que sumarnos, diría yo, llamaríamos nuevamente a la conciencia de este grupo pequeño en específico, porque hemos venido constantemente desde el inicio de la pandemia dando la importancia y solicitando las herramientas, haciendo uso de todos los mecanismos para de alguna manera lograr controlar la transmisión de persona a persona de la enfermedad. Decir que nos sumamos es decir que de alguna manera hemos perdido las decisiones o la insistencia. Lo que se ha hecho es que se le ha cortado las herramientas, se le han vendado las manos al Ministerio de Salud y prácticamente hacer una intervención para protección de la población salvadoreña pone el Ministerio de Salud ante el incumplimiento de una resolución de la sala, lo cual sería ir en contra de la ley estipulada o de las decisiones finales. Entonces, ante esa situación nos encontramos. Es increíble ver cómo de alguna manera se han tomado decisiones que le han ido limitando las posibilidades al Ministerio de Salud, y no solo le han limitado las posibilidades de acción, sino que le han vendado las manos para que de esta manera no se pueda combatir la pandemia. Quiero recordar algo: si es que las decisiones para manejar una enfermedad como esta no se deben tomar cuando la enfermedad ya está en un punto crítico, se deben de tomar antes de que los casos se incrementen. Entonces, venir ahora ante la elevación de casos a querer devolver las herramientas, eso es muestra de la incomprensión que se tiene ante el tema. Por haber estado desde luego en la primera línea de COVID-19, yo sigo insistiendo de que es importante recalcar con una campaña, y por eso lo hacemos desde nuestra propia plataformas, de decirle a la población que se mantenga en la distancia, el uso de la mascarilla, el tema del lavado de manos y lo mejor evitar las aglomeraciones, que es lo que verdaderamente debe de hacerse. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ministro, Arena propone ley para evitar abusos durante la pandemia. El Salvador no cuenta con la ley que regule medidas sanitarias debido a este tema del cual estamos hablando. Me gustaría que de alguna manera conociéramos un poco esta propuesta y sobre todo también aquellas que en algún momento conllevan a la necesidad de poder tener mayores herramientas legales para evitar que más casos se estén generando hoy en día. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Elmer Durán dice, grandes países de Centro Europa, económicamente superior a cualquier país del continente americano, no han podido contra la pandemia. Compatriotas salvadoreños, por favor actualicemos conocimientos. Preguntemos y no hagamos comentarios que van en menoscabo de nuestra nación. Correctamente, por esa razón es bien importante asumir la responsabilidad de llevar a ustedes todo el despeje de aquellas dudas, aprovechando que hoy está el ministro acá con nosotros, para poder de alguna manera comprender bien este fenómeno que está emergiendo en el mundo y que desde luego no somos la excepción, y ya lo hemos visto también con los casos muy en particular. Me ponía como el burro por delante, siendo el haber estado en primera línea. Ministro, yo recuerdo que este tema con usted lo veníamos abordando 2-3 semanas atrás, y de manera frecuente, como nos ha acompañado, y nos sentimos muy bien por el hecho de que nos da la oportunidad de poder informar a la población. Pero yo recuerdo que en su momento decían algunos especialistas o médicos, colegas suyos, que hay preocupación por pocos espacios, por ejemplo, en la UCI del Hospital El Salvador. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cómo se está viendo esto desde el punto de vista de las camas que pueden tener ahí en el hospital? Por el momento el país tiene una robustez en el sistema de salud para el manejo de la pandemia y específicamente esta enfermedad que está generando complicaciones a nivel mundial. Tenemos no solo un hospital de El Salvador, sino que tenemos la Red Nacional de Hospitales que está a disposición para la población salvadoreña, que ha venido trabajando a lo largo de todo este año, que ha contado con el apoyo de todos los profesionales de la salud y que en este momento tiene esa disponibilidad o esa robustez para poder atender personas con COVID. Existe no solo una unidad de cuidados intensivos, existen más de 1000 camas que pueden dar atenciones de cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados especiales, con lo cual el país tiene esa tranquilidad de poder contar. Ahora, el Hospital El Salvador sigue funcionando, el Hospital El Salvador tiene capacidad para seguir atendiendo pacientes, no existe una cantidad reducida ya de camas dentro del Hospital El Salvador y eso es muy importante. Debemos conocer que el flujo de pacientes que se manejan pues específicamente en el Hospital El Salvador es un flujo totalmente diferente y solo las personas que elaboran dentro del Hospital El Salvador pueden llegar a tener ese conocimiento de la cantidad de personas que son ingresadas, de la cantidad de personas que son dadas de alta, porque precisamente es un hospital designado solo para ello. Hemos observado cómo existen a lo largo de la Red Nacional de Hospitales pues pacientes que desarrollan esta enfermedad son atendidos, canalizados hacia el Hospital El Salvador y de alguna manera se solventa su situación. Anteriormente, cuando los casos llegaron a estar en una situación bastante elevada, se hacía uso de toda la Red Nacional de Hospitales. Tenemos no solo disposiciones para el manejo de enfermedades respiratorias como son los griparios en cada una de las áreas hospitalarias, sino que también áreas designadas que se convierten en zonas de aislamiento para el manejo de pacientes dentro de cada uno de los hospitales con COVID. Ahora, ¿de qué depende? De que vayamos activando las fases o de que vayamos cambiando el estatus del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Integrado de Salud. Depende precisamente de cuál es la evolución y el desarrollo de esta enfermedad. Si la enfermedad comienza a incrementarse casos, si la enfermedad comienza a sufrir cambios, si la enfermedad necesita de alguna manera tomar decisiones o preparar que este sistema de salud esté con más disponibilidad en toda su red, pues se activa el protocolo de emergencias ante el COVID-19, específicamente de incremento de casos, y se activan todas las áreas de aislamiento designadas en cada uno de los hospitales. Ok, ministro. Regresemos al punto. Arena propone ley para evitar abusos durante la pandemia. Para ir más preciso con la propuesta, este nuevo proyecto de ley pretende regular la aglomeración de personas para todo tipo de actividades, incluidas las políticas. Esto debido al incremento de casos de COVID y ante el rebrote de la nueva cepa. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Una situación bien difícil a la que se está experimentando en el país por una razón. ¿Cómo es posible que ahorita se quieran tomar acciones para pues devolver las herramientas al Ministerio de Salud cuando ya la cantidad de casos ha pasado de tener 70 casos reportados por día a pasar a 295 casos reportados por día? Todos sabemos que una vez inicia el incremento de los casos, pues esto se va de alguna manera creciendo exponencialmente por esa facilidad, y ahora querer dar herramientas, querer venir y dar de alguna manera
las opiniones de que ya se ha dado todo al Ministerio de Salud para que tenga intervenciones, pero a su vez los casos continúan incrementándose, es nada más que la expresión de incomprensión y que nunca se tiene como prioridad la salud. Ahora, decir que se quiere evitar abusos durante la pandemia, si es que abusos nunca se han tenido en la pandemia. Desgraciadamente, esta enfermedad tenemos una situación en la cual la única limitación de la transmisión de persona a persona es evitar que las personas se pongan en contacto o generen aglomeraciones. Y partiendo de eso, pues una de las decisiones más importantes es precisamente el decidir tomar restricciones de circulación, el decidir tomar restricciones en las cuales se ponen en contacto la población salvadoreña. Ahora, ¿qué número de fallecidos, según entiendo, andará por los 50 personas que han fallecido a raíz del COVID durante la última semana, ministro? ¿Todavía este no es un detonante para poner, digamos, en una situación de mayor alerta al país? Definitivamente cualquier letalidad que sucede en nuestro país es una alerta para nosotros ante el sistema de salud y ante la evolución de esta enfermedad del COVID-19, pero debemos tener en cuenta una situación. Hemos observado que esta variación o que esta disposición de las letalidades en los grupos etarios tiene mucho que ver con los adultos mayores. Y precisamente por eso hemos insistido mucho en el hecho de que pocos minutos son necesarios para poner en riesgo a los adultos mayores, pocos minutos son necesarios para poder contagiar con esta enfermedad a nuestros abuelos, a nuestros padres. Por eso en estas festividades, específicamente de fin de año, la población debe evitar al máximo aglomeraciones, la población debe evitar al máximo generar esas visitas de toda la familia, de los diferentes tíos, de los diferentes sobrinos, a las casas de los abuelos, con lo cual pues pueden llegar a facilitar esa transmisión de persona a persona. Ha sido una situación estresante para todos los salvadoreños en este año, y no solo los salvadoreños, sino que a nivel del mundo, pero debemos continuar haciendo los esfuerzos, y más en esta época que la tradición pues nos conlleva esa facilidad de interacción y por supuesto esa facilidad de contagios que pudieran llegar a suscitarse. Ministro, ¿qué herramientas tiene legales? No tiene herramientas legales, porque cuando yo le he hecho la pregunta a algunos diputados de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, sostienen que sí tiene potestades para poder hacerlas, siempre enmarcadas dentro del contexto de no violar la ley. ¿De qué tipo de medidas tiene? Por ejemplo, ¿usted puede cerrar, ministro, una discoteca, por ejemplo? Exacto, a eso es muy buena pregunta. Las herramientas legales se llaman Código de Salud, pero han quedado prácticamente invalidadas ante las respuestas o ante las opiniones de la Sala de lo Constitucional, en la cual pues no se pueden realizar este tipo de acciones para poder controlar el desarrollo de la enfermedad. Yo quiero ponerles un ejemplo. Nosotros podemos tener un protocolo de cumplimiento de ciertas medidas de protección, pero el hecho de que usted en una discoteca le tomen la temperatura, el hecho de que en una discoteca usted le den alcohol gel en la entrada, eso no va a limitar la posibilidad de que en el momento en el cual se encuentra probablemente haciendo una ingesta de bebidas y en la cual por supuesto no está utilizando una mascarilla, está hablando, está cantando, están saliendo secreciones y aerosoles en un ambiente cerrado en el cual se aglomeran muchas personas. Eso no quiere decir que porque se dé cumplimiento de estos protocolos del alcohol gel, del termómetro, de las medidas básicas, vamos a evitar que los contagios sucedan. Entonces, si nosotros queremos tomar una intervención, pues no se puede, porque se nos ha quitado la posibilidad de poder venir y decidir en alguna manera cerrar este tipo de centros en los cuales se están generando aglomeraciones. Y lo vemos en el transporte público. Entonces me llama la atención que se esté hablando a dos lados por ciertos sectores en los cuales dicen, no, si es que las herramientas están. No, si es que las herramientas están y es el Código de Salud. El problema es que han hecho todo lo necesario para que no podamos utilizar el Código de Salud. Y la ley transitoria no establecía que en el artículo 4 de la misma, dándole la potestad al ministerio como la entidad rectora para el control de la pandemia y la que debe de estar al frente de todas las medidas, apoyándose con otros ministerios e instituciones. Totalmente, pero el problema es que nosotros... Está en la sala. No, eso es lo que está en la sala. Exacto, pero a la hora de consolidar, a la hora de tomar las decisiones, ¿qué sucede? Se están haciendo investigaciones de por qué se tomaron decisiones de compartimentalizar las acciones en ciertos lugares.
¿verdad? Entonces, y la celeridad de los procesos ante este tipo de decisiones es asombroso, como si llegásemos nosotros a tomar una intervención de cerrar una discoteca, en cuestión de una semana prácticamente ya estaría toda una estructura legal formulada para decir que incumplimos la resolución, cuando han pasado años y décadas de ciertas otras decisiones incorrectas que han tomado administraciones anteriores y ni siquiera están en este momento analizándose. Entonces, ante esa situación, la población debe comprender. Esto se trata de una decisión, un tira y encoge que por alguna manera tratan de desinformar a la población diciendo de que sí se dan las herramientas, pero a la hora de cumplirlas no se pueden cumplir. Que sí se dan los préstamos, pero a la hora de utilizarlos no se pueden usar. Entonces, realmente yo creo que ya la población conoce toda esta característica de ciertos sectores que son, insisto, un grupo muy pequeño en el cual se toman decisiones que en apariencia van a conveniencia de la población, pero que en fondo nunca tienen de alguna manera el objetivo principal, que es salvaguardar la vida. Esta ley también hablaba acerca de los cercos. En el artículo 7 regula que las zonas epidemiológicas no implican cerrar por completo un municipio, sino zonas. Dice, los cierres deben de ser informados a las alcaldías con 24 horas de anticipación. Todo esto está contemplado en esa ley que está en la sala de lo constitucional y que es necesaria que ya la sala se pronuncie sobre ello, ¿no? Vamos, quisiera yo volver a lo mismo. Siento que en algún momento sucede lo que pasó precisamente cuando estuve en la asamblea, de que traté de explicarle a ciertos funcionarios por varias horas, días, cuáles eran las acciones y por qué se debían tomar estas acciones, y se trataba de negociar periodos de incubación del virus, cuando esto no se puede negociar. Esto no puede decirse, no, 7 días, no, mejor 10, mejor 5, no, ya existe un tiempo predeterminado. Vamos, ¿cómo vamos a decidir que no es conveniente focalizar las acciones o tomar cercos en un municipio total, sino que en una zona en específico? ¿Qué nos da el hecho de creer que en un país tan pequeño podamos hablar de que la acción debe de tomarse en una zona en específico? Probablemente El Salvador entero sea una zona en específico en otro país. Probablemente un municipio de nuestro territorio sea una pequeña zona en otra área o en otro país. Esas no son las maneras de medir qué intervención se va a tomar o no. Se debe decidir en base a los criterios médicos, en base a la evidencia científica. Y quiero decir algo, se implementaron cercos en zonas en particulares donde se identificó de alguna manera incremento de casos. ¿Qué fue lo que sucedió? Precisamente estas zonas, Santa Rosa de Lima, estas zonas en las cuales se implementaron las estrategias, se lograron controlar porque se decidieron en un momento oportuno. Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos acciones en un momento oportuno y queremos realizarla cuando la cantidad de contagios está superando los 300 casos confirmados por día? Lo que va a suceder evidentemente es que, a pesar de aplicar las medidas, los resultados no van a ser los mismos, los resultados no van a ser tan favorables como haberlos hecho antes de que se incrementara la cantidad de casos. Y las críticas que van a venir en que se le dieron las herramientas al gobierno, que se le dieron las herramientas al Ministerio de Salud, y la cantidad de casos sigue en incremento. Entonces, definitivamente no podemos seguir en esta situación en la cual la principal objetivo es hacer quedar mal a la administración, es hacer quedar mal al gobierno del presidente Bukele, cuando realmente lo que tenemos que tener como prioridad todos es que la población no sufra complicaciones a causa de esta enfermedad que es el COVID-19. Ministro, ¿se puede llegar a regular las reuniones con motivo de estas festividades? Por el momento no podemos, de alguna manera, no tenemos las herramientas de alguna manera para realizar estas limitaciones, para realizar estas... ¿El código no le faculta a usted, como lo he escuchado decir a algunos diputados que dicen que el Código de Salud le faculta a usted para evitar aglomeraciones de más de 20 personas? Es correcto, es que el Código de Salud sí lo establece. El problema es que ahí es donde viene la situación y yo quiero que la población comprenda. El Código de Salud es la herramienta que el Ministerio tiene para poder controlar cualquier enfermedad sanitaria que pudiera llegar a suscitarse en el territorio. Por el comentario. Pero no podemos utilizarlo. ¿Pero por qué no se hace entonces si el Código lo permite? Porque la sala ha invalidado las acciones del Código a tal punto que está expreso, que está escrito, que está anunciado en todos los medios de comunicación y en los periódicos, donde la sala dijo que solo podemos
recomendar. Entonces, ante esa situación, si yo vengo y aplico lo que el código dice, entonces estaría incumpliendo lo que la sala ordenó. Y prácticamente entramos a ese juego en el que sí el código dice que tengo las herramientas, pero cuando yo las puedo utilizar, entonces desacato lo que la sala dice. Entonces, en ese sentido, la población debe comprender, esto no es nada más que una desinformación y es nada más que un juego que se tiene por ciertos sectores y en el cual la vida de la población salvadoreña no es la prioridad. Ok, me parece que nos ha quedado muy claro cómo está la situación. Asamblea pide a PNC llevar a su persona y también al ministro de Obras Públicas a la comisión. De no asistir sería por apremio. ¿Qué piensa, ministro? Puedo esperar lo que sea, ya estamos ante una situación en la cual se siguen incrementando los casos, andamos en todos los lugares haciendo conciencia, informando a la población rutinariamente, verificando los protocolos, dando el análisis epidemiológico y estadístico, pero ahorita para ciertos sectores lo más importante es tenernos horas y horas sentados discutiendo de temas en los cuales nunca se va a comprender porque no hay disponibilidad de tener como prioridad la vida de la población. Nosotros estamos teniendo y el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales y en eso lo más importante es la salud de la población salvadoreña y vamos a seguir recordándole, vamos a seguir visitando las diferentes paradas de buses, los diferentes restaurantes, las diferentes zonas, bares, discotecas, para generar a la población la conciencia de que cumpla los protocolos, de que cumpla las medidas, aunque prácticamente aburramos dando ese tiempo o esas recomendaciones, vamos a continuar haciendo porque es la única manera de que salgamos adelante ante esta enfermedad. Ministro, gracias por habernos acompañado. Sé que continúa el trabajo de cara a estar vigilante de la situación, cómo se estaría llevando a cabo. ¿Teme que la situación pueda salirse del control o está de alguna manera haciéndose lo que a su alcance, como usted dice, que no puede ir más allá, para poder evitar un cierre de país? Estamos en un momento muy crítico, estamos en un momento en particular en el cual se deben de cumplir con mucha más seriedad los protocolos. Si nosotros no cumplimos los protocolos, estamos próximos a desarrollar en nuestro país una segunda ola por COVID. Es muy importante que todos se sumen, es muy importante que usen la mascarilla, que se laven las manos con agua y con jabón, pero sobre todo que eviten las aglomeraciones, más en esta época navideña, en la cual la alegría de la temporada puede ser el origen de tristeza y luto para el 2021. Por favor, cumplamos los protocolos y volvámonos entes verificadores de este cumplimiento para la salud de la población salvadoreña. Vamos a ver qué es lo que expresa la fracción del PCN con relación a este tema y una evaluación desde la perspectiva de dos miembros de esta fracción legislativa en cuestión de minutos. Ministro, gracias nuevamente, éxitos y vamos a estar desde luego sumándonos a esa campaña de concientización para que la población utilice el distanciamiento social como una medida preventiva, el uso de la mascarilla y lavarse las manos. Así es que muchísimas gracias, seguimos pendientes de estar frecuentemente viéndonos, ministros, para poder desde luego mantener informada a nuestra población. Ahí están imágenes del sector del Boulevard del Ejército. Toma en consideración estas imágenes si usted piensa desplazarse por la zona. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias al Banco Hipotecario. Continuamos desde luego en este programa, en la segunda parte, conociendo la opinión de actores importantes en el quehacer de la política y especialmente en el marco de esta situación de emergencia que envuelve al mundo y especialmente a nuestro país con relación al incremento de casos de COVID. Quiero darle la más cordial bienvenida para hacer una combinación entre estos temas y también las proyecciones políticas que tiene el Partido de Concertación Nacional. Saludo cordialmente al ingeniero Serafín Orantes, diputado del PCN. Gracias por acompañarnos. Ernesto, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad
al Grupo Megavisión. Por supuesto, una alegría compartir acá el set con nuestro colega y compañero de partido, el diputado Raúl Beltrán Munilla. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas de este querido país, especialmente a mis queridos amigos del departamento de Aguachapán. Así es. Saludos muy cordiales también a nuestro buen amigo Raúl Beltrán Munilla, diputado del Partido de Concertación Nacional. Gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias, Ernesto. Buenos días, don Serafín. Buenos días, amigos televidentes. Un gusto de veras compartir ya en la antesala de la Natividad, pues este momento tan importante para tratar de encontrar la ruta que tanto necesita el país, una ruta de concertación para tener un país diferente, y lo podemos buscar y lo podemos conseguir. Me gustaría escuchar un formato de la crónica del día hoy con usted para llamar a la población a que controlemos nuestros movimientos a raíz de todo lo que está pasando ahora por el COVID-19, Raúl. Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, después de Dios, es la ciencia médica la que nos va a cuidar. Ni el presidente de la República, ni el presidente de la Asamblea, ni el presidente de la Corte, ni los magistrados, ni los diputados, ni los ministros nos van a cuidar. Tenemos que cuidarnos solos, por el bien de nuestras familias, por el bien de la nación que necesita de todos sus hijos, y al mismo tiempo obedecer las disposiciones. Se terminaron los abusos cuando esta enfermedad comenzó, porque no sabíamos absolutamente nada de nada. Pasamos experiencias duras, retenes, policías enviando gente a cuarentena de 60, 70 días, no había medicamentos. Hoy hay un hospital pues equipado con la mejor tecnología, enfermeras y médicos en primera línea, pero la obligación nuestra es cuidarnos. Leyes, ¿de qué sirven las leyes si somos desobedientes? Pedimos el distanciamiento social, pero en los pick-up que bajan del volcán vienen a piñadas, mi gente. Es decir, si hay ley para unos, debe haber ley para todos o para nadie. Es un principio fundamental de tratar de encontrar la realidad de un país que agoniza económicamente y que todos podemos sacarlo adelante, pero con comprensión, con tolerancia y con papeles sobre la mesa. Uno de los elementos que nos deja al recuerdo la situación de la pandemia es el enfrentamiento entre los órganos de Estado, ¿sí? Y uno de ellos es una ley especial que está en la sala de lo constitucional, esperando de alguna manera se logre clarificar realmente quién tiene potestad y quién no tiene la potestad a raíz del veto que el presidente dio y que fue superado por ustedes en la Asamblea Legislativa. Pregunto, ¿cómo ustedes examinan, ingeniero Orantes, cómo ustedes están de alguna manera examinando esta situación como fracción política? Indudablemente, Ernesto y queridos amigos, la confrontación, el único perdedor es el pueblo salvadoreño. Este es un llamado a los tres órganos del Estado a evitar pláticas, proyectos estériles que no nos conllevan a nada. Indudablemente ese jaloneo entre quién tiene o quién no tiene más poder, creo que eso debemos de dejarlo hacia atrás. Estos nuevos acuerdos de paz, que por cierto ya llevan un buen tiempo, nos mandaron a cimentar una buena democracia y en que cada órgano del Estado haga su papel. Es ahí en donde desde la Asamblea Legislativa se aprueban algunos decretos, son devueltos vetados a la Asamblea Legislativa, con aritmética se sobrepasan el veto. Sí. Pues indudablemente la normativa es que pasa después de que he regresado a la Presidencia de la República, es enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero mientras tanto las familias continúan falleciendo por el COVID, por muchas razones, los agricultores necesitando su apoyo en las comunidades, las calles, los proyectos de infraestructura pendientes. Total que este es un llamado a la madurez política. Este es un llamado, no se trata de que quién tiene más o quién tiene menos poder. Esto indudablemente yo espero que para el próximo año, especialmente después del 28 de febrero, las aguas vuelvan a su nivel y que cada uno de los funcionarios públicos, tal y como lo hace en su juramento cuando toma el cargo, pues indudablemente responda a eso. Responda a que jura y jura, pues primero cumplir las leyes y en segundo lugar pues estar disponibles y dispuestos
a enfrentar cualquier situación adversa al país en pro y en favor de los queridos conciudadanos. Hoy en día no se puede hacer mucho si no se logra tener con claridad qué es lo que puede dar como resolución la Sala de lo Constitucional, Raúl. O cómo, a ver, mi pregunta va más enfocada a decir, bueno, ¿qué se puede hacer desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa hoy para contribuir a controlar esta situación? Porque, y digo controlarla, antes que se nos vaya a disparar más de lo que se nos pueda venir esta situación de emergencia, ¿no? Bueno, aquí hay, con la experiencia que tiene don Serafín, el conocimiento que hemos llegado a obtener en parte en estos primeros 3 años, ¿qué es lo que sucede? Que muchos compañeros diputados conectan el hígado directo al cerebro, no pasan por el corazón. Muy bien decía el diputado Orantes, miren, aquí tenemos y debemos entendernos todos, pero de repente la aritmética parlamentaria, que son 60 votos, los compañeros del FMLN y los compañeros de Arena, a quienes les mando un cordial saludo a esta hora de la mañana. ¿Quién padece, por ejemplo? Hemos chocado con el tema del FODES, que hay, que no hay, que sí, que no tienen, que la ley se ha violentado, es decir, entramos en un choque de opiniones, pero en la práctica, ¿qué vemos? Alcaldías que están trabajando porque supieron administrar los recursos. Otros tendrán que esperar a que llegue la plata del FODES, que ya son 5 o 6 meses. ¿Quién padeció en estos casos? Me comentaba una señora que vende tortillas y el pollito asado y el arrocito a los empleados de la alcaldía. Fíjese que tengo 5 meses, me digo, yo ya quebré, ya no puedo fiar. Y esa es una realidad que está ahí, tangible, que nadie la puede cambiar. Pero volvemos entonces al choque de trenes en la Asamblea. Nos vamos sin presupuesto, Dios quiera que no. Hoy es la última plenaria ordinaria. Yo no creo que seamos incapaces de que nos convocan y no asistamos antes del 31, pero debe existir una realidad. ¿Qué es lo que pasa? A mí me entusiasmó escuchar al señor ministro de Salud con las nuevas medidas. La propuesta de Arena en cuanto a evitar que se cierren los pueblos, que se tomen pueblos por asalto y no sale nadie ni entra nadie sin una asistencia técnica científica. El COVID es ciencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién perjudicamos? Aquel que está sano. Los que ya tuvimos la enfermedad, hombre, bendito sea Dios, hemos quedado blindados. Pero, ¿qué pasa con el que no ha sufrido esta pandemia? A mí me ha alegrado y yo debo felicitarlo. Uno tiene que reconocer las cosas buenas del adversario. Yo he visto casos de microbuses o empleados que andan en los más apartados rincones cuando fueron detectados algunos enfermos del COVID, el gobierno mandándole la medicina a la casa. Eso es bueno, es saludable. ¿Por qué no aplaudirlo? ¿Por qué no reconocerlo? Es decir, y yo no hice caso, me contagié por andar de desobediente o por llevármela de vivo como somos los salvadoreños. Todos esos elementos tienen que estar discutidos y ampliamente discutidos en la Asamblea. Pero no se puede hacer nada mientras no la sala siente un precedente. La sala puede sentar el presidente y ese es el espíritu del legislador, así lo vio. La Asamblea aprueba una ley. Una ley. El señor presidente dice no estoy de acuerdo y la veta. La Asamblea supera el veto, va a la Corte decide. O le dice al gobierno que tiene la razón o le dice a la Asamblea que tiene la razón. Es decir, y hay que aceptarlo como tal. No hacerlo implica entonces una pataleta innecesaria de cualquiera de los órganos del Estado y como muy bien decía el diputado Orantes, el compañero Orantes, ¿quién padece las consecuencias? El ciudadano. Y los políticos somos aves de paso, nosotros ya nos vamos. Para muchos quieren que entreguemos la cartera o la silla el 30 de abril y está bien. No aceptarlo, ese es un principio entonces de ser indómito y no se puede. Primero porque hay que respetar el principio y la voluntad del ciudadano. Ok, voy a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos un poco también de esa, digamos, evaluación del trabajo legislativo al cierre del año que está por concluir y teniendo tareas pendientes, como usted lo decía, el tema del presupuesto. Quisiera ver un poco los componentes claves de ello y que nos lleve a comprender mejor la situación. ¿Habrá humo blanco o no habrá humo blanco?
antes de que finalice el año. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Aprovecho para invitarlos mañana, que no se pierda, por supuesto, nuestro debate legislativo. Estarán con nosotros debatiendo el tema de Santa Ana. Estará Milena Calderón de Escalón, alcaldesa actual y a la reelección por Arena. Estará el candidato por el FMLN, Ismael Quijada, Eric Mendoza, candidato por Gana, y Gustavo Acevedo, candidato por Nuevas Ideas. Mañana, 6:30, diálogo con Ernesto López, debate municipal, nuestra edición de todos los miércoles en horas de la mañana, y por supuesto en la noche, los protagonistas. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Una evaluación desde la perspectiva de representantes de la fracción del Partido de Concertación Nacional, como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana. Hoy corresponde desde luego al partido que nos acompaña y a través de sus diputados Serafín Orantes del PCN y Raúl Beltrán también del PCN. El tema del presupuesto, ingeniero Orantes, ¿cómo está esta situación que en algún momento también nos deja de llamar un poco la atención desde el punto de vista de que son varios elementos los que se están poniendo en tela, digamos, de discusión? El tema que tiene que ver con la designación de plazas ad honorem, el tema del pago del FODES, el tema que tiene que ver precisamente con otros fondos que, de acuerdo a lo que se maneja en la Comisión de Hacienda, vienen siendo puntos que deberían ser cambiables reorientados para poder de alguna manera dar sus votos. ¿Habrá presupuesto bajo esta explicación para este año o vamos a cerrar el año sin presupuesto? Para entender esto bien, Ernesto, hay que hacer un preámbulo. Bien decía el colega acá y compañero de partido, el diputado Raúl Beltrán Bonilla, que hay algunos diputados que tenemos conectado el hígado al cerebro. Pero más delicado aún, Ernesto, que hay algunos que lo tienen conectado y ni siquiera solo eso, sino que hay una imposición de parte de sus líderes de partido. El artículo 125 de la Constitución es totalmente claro de que ningún diputado está sometido a ningún mandato imperativo. Es ahí en donde nos place el orgullo y la felicidad de pertenecer al PCN, en donde nuestra dirigencia no se mete a imponernos, tenemos las reuniones pertinentes de fracción con mucho más antelación, y ahí el que no está de acuerdo pues tampoco se le expulsa ni se le amenaza. La Comisión de Hacienda hoy por hoy tiene en discusión desde hace aproximadamente como 2 meses y medio el estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación. Bien lo decía en la última Comisión de Hacienda nuestro representante ahí, que es el licenciado Francisco Merino López, y también tenemos al presidente de la Asamblea, el diputado y colega Mario Ponce, que son nuestros 2 integrantes, pero lo decía muy claramente el diputado Merino. Lo que sucede es que cuando la comisión le permiten unos 15, 20 o 20 minutos a la prensa que ingrese, todos somos unos poetas dando semejantes discursos que vamos a aprobar el presupuesto, que esto y lo demás. Nomás ya se empieza a discutir en privado cada uno de los diferentes rubros plasmados en ese presupuesto y cada quien, como lo decimos, agarra llave. Es ahí es donde hay una alcaldía en Aguachapán, San Lorenzo, que pasó de hacer sus reuniones de consejo municipal en privado y las pasó al Parque Central, para que exactamente la ciudadanía logre darse cuenta de que quién está con el pueblo y qué regidor no está con el pueblo. Sería un buen ejemplo de que el debate a profundidad del presupuesto general de la Nación lo llevemos de las palabras a los hechos. ¿En qué sentido? En el sentido realmente de que quien sufre
No podemos amanecer el 1 de enero del 2021 sin presupuesto general de la Nación. ¿No tiene validez entonces las objeciones que están planteando Arena y el FMLN en torno a lo que mencionaba, algunos puntos de reorientar esos fondos? Ernesto, el 30 de septiembre de cada año, por Constitución de la República, el Ejecutivo está obligado a presentar el presupuesto a la Asamblea Legislativa. De acuerdo. Por eso queda el mes de octubre, el mes de noviembre, y yo diría por lo menos una semana o cuando más 2 semanas de diciembre, para llamar a todos los funcionarios y evacuar todas las dudas que cualquier legislador pueda tener en base a la inversión que va a hacer cada cartera de Estado. Es ahí en donde han desfilado el ministro de Hacienda específicamente, pero han llegado el resto de funcionarios a evacuar algunas dudas. Indudablemente, como el presupuesto general de la Nación lleva muchos ingredientes, muchos beneficios, por ejemplo en el tema de salud, en donde hoy por hoy casi se está cubriendo el 100% del escalafón, pues las otras fuerzas políticas lo ven como un incentivo político al que estamos a las puertas en 2 meses, en donde habrán elecciones, ya que el país casi todo el tiempo pasa en esa incertidumbre difícil para las empresas que siempre estamos en temas electorales. Por lo tanto, yo considero pertinente y adecuado de que ya se tuvo el suficiente tiempo como para discutirlo. Cuando tú preguntabas, Ernesto, si ahora irá a haber humo blanco o no irá a haber humo blanco, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el día de ayer tardó aproximadamente 3 horas en discutir este tema. Reitero, en los primeros 15 minutos, cuando estaba la prensa, cuando estaba siendo esto transmitido a través de los medios de comunicación, que no son legislativos, sino que el resto... Salieron a luz los discursos poéticos. Poéticos en donde vamos a estar en tiempo, la plenaria va a quedar abierta. ¿Para qué va a quedar abierta una plenaria si no hay consenso en muchas cifras de ellas o no hay voluntad política? Raúl. ¿Sí? Bueno, aquí asistimos a 2 opiniones diferentes y un solo concepto, el país. En el PCN tenemos esa gracia, esa virtud, que nuestros sentimientos y pensamientos deben estar conectados y estarán siempre conectados a dar la razón. Si el señor presidente de la República se equivocó a través del Ministerio de Hacienda con el presupuesto, hombre, miren, hagamos la plana pero salgamos a tiempo. Sí podemos salir a tiempo. Y le voy a contar algo, y esto es una realidad. El 30 de septiembre se presenta el presupuesto de $7.400 millones. ¡Juela, inalcanzable! ¿Y de dónde? Es que vamos a crecer el 4%. Organismos regionales nos están diciendo que El Salvador en Centroamérica es el país con el decrecimiento mayor, 8 puntos. Es decir, -8, y queremos crecer 4, estamos hablando que serán 12 puntos de crecimiento, así, la matemática. No da para mentir. Entonces viene, el señor presidente anuncia hace una semana que hay por ahí unos $1.200 millones que son de ahorros que no fueron invertidos con el tema del COVID, y de 7.400 bajamos a $6.200 millones. Es entendible que es casi el mismo presupuesto que hemos tenido en el 2020. Es aceptable. La Asamblea quiere hacer, no la Asamblea, sino que las fracciones, y hay que ponerle nombre y apellido. FMLN y Arena, con todo el derecho que tienen, quieren hacer reorientación. No pueden tener la razón. Es decir, son 2 cosas diferentes. Entonces, bueno, señores, sentémonos, negociemos. Y justo lo veíamos hoy. ¿Arena FMLN está entrampando entonces el presupuesto, Raúl? La verdad es que sí. La verdad, hay que decirlo con nombre y apellido. Es el derecho que ellos tienen. Pero entonces, ¿qué ocurre? Mire, el ministro no viene, mándenlo a traer con la policía. Pregunto, y en distensión y en aras del país, y que me cuesta que el señor ministro abra el despacho y me reciba, pues. Es que hemos llegado a ese, no, esta es la ley. Mire, si nosotros diésemos estricto cumplimiento a la Constitución, muchos estaríamos ya en la calle. Eso es lo triste del país, que no queremos encontrar una ruta de concertación para que verdaderamente los sectores más afectados no sigan sufriendo. Cuento, tema del FODES. ¿Qué pasa? Las pequeñas empresitas que trabajaban con alcaldías quebraron.
La micro y pequeña empresa que trabajaba con alcaldías quebraron. ¿Y quién les va a ayudar? ¿Les va a ayudar el gobierno? ¿Les va a ayudar la asamblea? Bueno, la gente y algunos, especialmente en las redes sociales, dicen, los diputados son ladrones y nosotros no manejamos dinero. Lo único que manejamos es el sueldo. Y el bono que ya lo entregaron, que hay que regalarlo porque lo regalamos como principio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde vamos? Hombre, encontremos una ruta de entendimiento. Yo no creo que el señor ministro no tenga los 4 dedos de frente y la Comisión de Salud a la que pertenezco no tenemos los 4 dedos de frente para sentarnos a ver qué es lo que viene. ¿En beneficio de quién? ¿Del señor ministro o de los diputados? No, es en beneficio de la sociedad. Okay. 2 diputados que buscan la reelección. ¿Cuáles son las proyecciones políticas? Hablemos un poco de eso en los minutos que nos quedan. Me voy a la pausa y regresamos. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Aprovecho estos minutos un poco para medir los alcances que tienen ustedes como partido, viendo el escenario actual, que estamos a las puertas de la campaña electoral, siendo también candidatos que buscan la reelección, don Serafín. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes ven y cuál es el análisis que hacen de las encuestas que de alguna manera son fotografía de momento, pero que también en la historia han demostrado que también hay variables a la hora de establecer los procesos de elección? Nosotros, Ernesto, como partido, frecuentemente nos reunimos y nos hacemos evaluaciones entre compañeros. Y luego de hacer esas evaluaciones, pues, pero la fotografía, cada uno la tiene en su departamento. Entonces, observando, y me causa a mí mucha preocupación, una universidad con prestigio como es la Gavidia, en donde se ha expresado ante la opinión pública, decir pues que las encuestas al PCN no le favorecen. Yo nunca lo había escuchado de la Gavidia. Sí hemos participado de eventos electorales anteriores y de los cuales pues algunas casas encuestadoras, como la Sid Gallup, que merece algún tipo de reconocimiento, en el PCN nunca nos preocupamos de las encuestas, porque jamás ninguna de ellas nos ha dado el verdadero número de alcaldías, el verdadero número de diputados que vamos a salir o salen reelectos de una elección. Debido a nuestro sistema que nos favorece como partido, que es de cocientes y residuos, y que nuestros votos no están a lo mejor dentro de la periferia de la capital, no están dentro de los cascos urbanos de los departamentos. Es ahí en donde estamos sabedores que estos encuestadores, ya sea por comodidad, ya sea por la situación delincuencial de nuestro país, no van a los lugares donde realmente están nuestros votantes. Me causa mucha sorpresa porque en Aguachapán el termómetro de la Gavidia no le marca absolutamente nada. No existe. No existe. Cuando este servidor, Ernesto, y quiero compartir con mis amigos, de 12 municipios que componen el departamento de Aguachapán, para poner una muestra, 6 alcaldías las administramos como PCN, incluyendo 3 de las más grandes, que es la cabecera departamental y el segundo municipio más poblado, que es San Francisco Menéndez. Y no le marca absolutamente nada. Bueno, entonces uno se pone a pensar, ¿y esta muestra es creíble o no es creíble? ¿Este café es de altura o no es de altura? La tacita de café que uno consume. Por lo tanto, este servidor siempre ha salido como el diputado, y lo digo con humildad, lo digo con mucho respeto y sobre todo agradecimiento, primero a Dios y a mi departamento de Aguachapán, el diputado más votado del PCN a nivel de El Salvador. Ok, interesante. Raúl. ¿Y no es creído? Sí. Raúl, bajo esa misma ruta. Bueno, como sobre esto de las campañas hay acusaciones, alguien me dijo, mira, ¿y andas en campaña? No, le dije, yo estoy en campaña desde el 1 de mayo del 2018, cuando tomé posesión, para que cuando regrese a un pueblo no me digan, mire, este sinvergüenza cada 3 años viene a pedir el voto. Es decir, el mejor trabajo es la infantería. Que vamos a llegar o no vamos a llegar a un nuevo periodo,
solo Dios y la voluntad del elector lo saben. A los detractores que tenemos, desde luego, no hay ningún problema en decirles, miren, no se preocupen, si llego o no llego, con la voluntad de las personas. El único puesto que tengo seguro, y ese no me lo quita nadie, es la Bermeja. De ahí no me saca nadie. Es decir, vamos a seguir trabajando con la mejor mentalidad, con el mejor espíritu, para no desfallecer en el camino, que Dios nos dé la fuerza. Eso sí, una campaña altamente propositiva. Nosotros no vamos a insultar, a irrespetar, a acusar, a señalar, a gritar en la plaza pública ni en las visitas casa por casa. Vamos a hacer un trabajo propositivo por el bien de quién, del país. De odio, a través de estos aparatitos de las redes sociales, mi querido El Salvador tiene hasta para regalar. Es decir, tenemos que ser concertadores. Esa es la mejor opción y tenemos hermosos ejemplos, y especialmente a los jóvenes. Jóvenes, cuidemos la libertad. No solo porque sea el departamento, sino esa palabra tan especial que después de la vida y el trabajo, la libertad es el don más preciado que debemos de proteger. Ok, interesante. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Vamos a tener más tiempo por delante para seguir conociendo las propuestas que se desarrollen a lo largo de la campaña electoral. Ingeniero Orantes, gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted, Raúl, y por supuesto nosotros nos despedimos, como siempre, exhortándoles a que cuidemos de nuestra distancia social, lavémonos las manos y usemos nuestra mascarilla. También usemos nuestro alcohol gel de manera frecuente para evitar, desde luego, contagiarnos del COVID-19. Si usted no tiene por qué salir, pues no salga, mejor quédese en casa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.